¿dónde están ahora las feministas, O no dicen nada de que los hombres pelean en la guerra mientras ellas huyen, se van y no dicen nada. Ahora, ahí las tenés. Quieren igualdad y no se quedan luchando. Hay guerra en el mundo, muchachas. ¿Y ustedes dónde están? ¿Dónde están las feministas? A ver. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a ¿Dónde están las feministas? Un podcast que explora las voces y pensamientos feministas sobre 3 temas importantes, aunque no los únicos, de la agenda internacional: la guerra, la economía y la política. Realizado por Fundación Meridiano y Poliedro Radio Universitaria de la Universidad de San Isidro. Hoy presentamos la guerra. Se considera que luego de la Primera Guerra Mundial se da comienzo a la disciplina de las relaciones internacionales como un campo de estudios preocupado por un tema central: la diplomacia para evitar la guerra. No casualmente, las primeras literaturas feministas en la teoría de las relaciones internacionales hayan sido una crítica a la forma en la que todas las guerras habían sido estudiadas hasta entonces, es decir, desde una perspectiva predominantemente masculina. La crítica hacia el registro hegemónico de estas teorías, su abordaje e incluso el análisis de sus consecuencias es justamente lo que ha estado invisibilizando a las mujeres y sus experiencias vitales en todo este tiempo. Ann Tigner, académica angloamericana, escribió el artículo Simplemente no entiendes, como una crítica a los teóricos de las relaciones internacionales por la omisión de género en su teoría y práctica. Se dedicó a visibilizar el papel de las mujeres en la disciplina en contraposición con las teorías del mainstream, que se centran en temas tradicionalmente masculinos: hombre, dinero, guerra. En este sentido, Tigner se preguntó: ¿por qué hay tan pocas mujeres en mi disciplina? Si enseño sobre este campo tal y como se define convencionalmente, ¿por qué hay tan pocas lecturas escritas por mujeres que pueda asignar a mis alumnos? ¿Por qué está mi disciplina tan alejada de las experiencias vividas por las mujeres? ¿Por qué las mujeres han brillado solo por su ausencia en los mundos de la diplomacia, el ejército y la elaboración de la política exterior? El programa ONU Mujeres señala que las violaciones sexuales a mujeres y niñas se generalizan en los conflictos bélicos y hasta se utiliza como táctica de guerra. Sin embargo, hasta entonces, las mujeres víctimas de los conflictos armados eran invisibilizadas bajo la noción más amplia de víctimas civiles. Las mujeres y niñas en los conflictos no son solo víctimas de la violencia sexual, sino también quienes mayoritariamente encabezan los desplazamientos migratorios, con los riesgos que estos implican. La revisión feminista de la historia de las guerras en el mundo ha permitido vislumbrar cómo afectan los conflictos armados, en particular a las mujeres, y cómo estos refuerzan los estereotipos de género. Uno de los casos es la Guerra de Vietnam, estudiada por Cynthia Enloe, una prolífica intelectual feminista. La autora indaga en las relaciones de poder entre los géneros, especialmente el rol de los ejércitos en las culturas y sociedades de los distintos países. Entre otros estudios, ella aborda el vínculo entre masculinidad, guerra y patriarcado. Enloe plantea que la Guerra de Vietnam ha reforzado el orden social masculinizado, potenciando la idea de roles de género diferenciados, ubicando al hombre en la esfera pública y a la mujer reservada a la esfera privada. Argumenta que el modelo militar de Estados Unidos entrena a los hombres para que sean los protectores de las mujeres y luego se produce un entorno en donde las mujeres son víctimas de la violencia física de ellos.
Es por ello que realiza una crítica a la militarización global, ya que considera que este modelo contribuye a reforzar estereotipos de género que perpetúan las distintas violencias. Otro de los ejemplos de la brutalidad en tiempos de guerra fueron las 200.000 mujeres de Consuelo, convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de ella. Según un informe de Amnistía Internacional, estas mujeres fueron llevadas a prostíbulos, encerradas y sometidas a violencia sexual por parte de los militares japoneses. Se estima que fueron torturadas y violadas por una media de 30 soldados al día durante un periodo de tiempo que osciló entre las 3 semanas y los 8 años. A muchas las mataron o se suicidaron, y las que sobrevivieron y regresaron a casa estuvieron décadas sin contar sus historias por temor a ser estigmatizadas. Y en Ucrania, ¿qué está pasando? El presidente ucraniano Zelensky prohibió abandonar el país a los hombres entre los 18 y los 60 años, tengan o no formación militar. Esto produjo el refuerzo del rol masculino del guerrero, por un lado, y por otro, las mujeres han tenido que huir del país a cargo de sus familias. También se ha despertado un debate en los feminismos europeos. Por un lado, las que observan desde afuera y piden solo por la paz como condición necesaria para cualquier garantía de derecho, y por otro, las feministas ucranianas que denuncian la invasión rusa en primer orden como una forma de violación integral, territorial, económica y social de sus cuerpos. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que supuso un hito histórico. Esta resolución reconoce que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres y defiende la necesidad de aumentar su papel en la toma de decisiones respecto a la prevención y a la resolución de conflictos. Esto ha sido posible por la lucha de numerosas mujeres que desde la academia y también desde las organizaciones civiles han visibilizado la historia oculta de las guerras y discutido aquel mito del varón guerrero. Las feministas afirman que las desigualdades y violencias de género aumentan en contextos de conflicto bélico y no estaban exentas al ser un tema de hombres, como se creía hasta entonces. Cuando preguntan ¿dónde estamos?, respondemos: las feministas estamos aquí y allá, en la economía, en la política y en la guerra. Estamos desde el origen de la desigualdad, mostrando una forma distinta de mirar y habitar el mundo, sosteniendo la radical certeza de que las mujeres también somos personas.